¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hacer una videoclase. Eh, es la primera. Eh, bueno, la idea es hacer esta actividad asincrónica, eh, cosa que tenga una orientación en la siguiente actividad, que sería la próxima semana. Bueno, ahí va a depender del tiempo que uno dé, ¿no? Ya en la semana 6 tendrían que ser un foro. Entonces, previo al foro hay que hacer una videoclase en donde uno presenta un tema, ustedes posteriormente eh, ven en la videoclase y respecto a ese tema que se hizo, ustedes deberían contestar las preguntas del foro. Esa es un poco la dinámica para esta actividad. Entonces, eh, bueno, eh, espero que no tengan problemas. Es un tema simple y es importante, digamos, para la asignatura ir viendo diferentes actividades como esta para ver esta, este aprendizaje, este avance, ¿no? Veamos entonces lo que corresponde. El tema es etnografía. ¿Qué es lo que es la etnografía? Primero que nada, uno tiene que decir que es uno de los métodos que se utiliza en la investigación cualitativa. Esta digamos, forma de hacer investigación eh, es bastante práctica y eh, tiene eh, algunas características que son interesantes. ¿Ya? Entonces, empecemos por la definición. Etnografía es una forma de trabajar que tiene como objetivo buscar el sentido del comportamiento de la gente en relación con los demás. Eh, Esto quiere decir entender por qué la gente hace lo que hace en relación con las demás personas, con las instituciones, con las reglas, las fronteras, las intenciones de uno mismo y las intenciones que uno interpreta de los demás, ¿no? Entonces, hay que considerar que se parte de un principio, de, un, eh, de una propuesta de hacer investigación, prácticamente. Entonces, hay que también analizar en qué escenario se puede aplicar este método. Eh, Está relacionado directamente con lo que eh, realiza un individuo, ¿ya? En términos de nosotros, en, digamos, encasillado o encuadrado, por decirlo de alguna forma, en una situación de investigación, ¿ok? Hay mucha interrelación. eh, También aplicación de algunas técnicas que son, digamos, importantes, bueno, a lo mejor ya las conocemos, pero considerar. Para esto, uno tiene que hacer una planificación y establecer algunas, digamos, requerimientos para desarrollar este método. Eh, Podemos, digamos, presentar una planificación de una etnografía eh, considerando, digamos, eh,
en donde uno va a realizar eh, el estudio y qué elementos hay que coordinar. Sí hay que tener cuidado en cuanto a eh, las variaciones de- del escenario que uno puede elegir o seleccionar. Variaciones de escenario en términos que estamos haciendo una investigación con personas. Entonces, no es una constante de lo que podemos encontrar. Pueden ser un sinnúmero de cosas que puede establecer una variación en los hallazgos que uno puede tener. Eh, bueno, también está un poco la experiencia que se puede asumir y eh, importante es la elección de estos escenarios. Bueno, vamos de lleno a lo que es el proceso mismo, cómo se podría trabajar con este método. Eh, Tiene la particularidad, la etnográfica, de la mayoría de las investigaciones se realizan en campo. También, también es bueno mencionar que la etnografía está muy asociado con una disciplina que es la arqueología, ¿ya? Entonces, hay cosas muy similares en cuanto a cómo se realiza, ¿ya? Entonces, dentro del proceso que uno debe ejecutar, primero que nada, eh, tener claro una idea de lo que se desea investigar. Eh, También es importante saber si se puede, si yo tengo el tema, si se puede trabajar en el lugar o escenario que uno tiene predispuesto, ¿ya? Entonces, para eso hay que tener, digamos, seguridad y si es necesario pedir los permisos pertinentes en los lugares correspondientes para poder ingresar. Depende mucho de la investigación que uno vaya a hacer. Otra cosa que hay que considerar es que es bueno asesorarse por gente con experiencia en la materia que uno quiere investigar, porque pueden dar consejos asertivos o un asesoramiento eficaz ante algunas dudas que puedan surgir durante la investigación. Lo importante es que la idea central de investigación esté bien eh, conversada, esté bien eh, plan- planteada, cosa que no se tenga ningún problema cuando uno realiza la parte de campo, ¿no? Em, Como se mencionó, el tema del ingreso a los lugares que uno necesita investigar en algunas ocasiones no son tan expeditos. Por ejemplo, si uno quiere hacer un trabajo, una investigación en una cárcel, es complejo, no es llegar e ingresar. Entonces hay que pedir permiso, ver eh, cuánto se demoran en esos permisos y seguro van a pedir requerimientos de qué se trata la investigación y cosas que uno tiene que estar preparado.
Otro escenario puede ser, por ejemplo, de una comunidad indígena. Entonces, también ahí hay que pedir permiso, quizás hasta negociar qué es lo que uno va a realizar. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta, ¿ya? Eh, como, bueno, para redondear un poco, eh, tener la idea clara, saber dónde se va a llevar a cabo la investigación, pedir los permisos correspondientes, ¿ok? Eh, y bueno, hasta ahí creo que es un poco lo que llevamos, ¿no es cierto? En esta etapa eh, tendríamos que aplicar la observación, ¿ya? Y es necesario eh, haber hecho una planificación previa, como se mencionó. Eh, la idea es la siguiente. Si, digamos, podemos definir todas las actividades y situaciones que vamos a cubrir, deberíamos reunirnos con las personas que están involucradas en la investigación y definir, digamos, las gestiones que se tendrían que hacer. Eh, también, eh, cuando uno menciona que el escenario puede ser complicado, uno tiene que tomar en cuenta ciertas situaciones, ¿no?, de resguardo. Ahora, si permiten el ingreso sin ningún problema, uno ya tiene que tener claramente definido lo que va a hacer. Eh, de repente podemos, digamos, hacer esta observación en lugares que pueden ir, digamos, que pueden tener diferentes condiciones, desde un aula, pasando a lo mejor por una escuela o también por el bar, ¿no? Entonces, eh, tener claro que la etnografía, al hacer estas observaciones, necesita elementos eh, básicos para desarrollar, desde una bitácora, desde un cuaderno de registros, lista de cotejos, si fuera el caso de hacer una entrevista, también las preguntas, eh, y todo lo que nos implica esto, ¿no? Entonces, en el mismo hecho o hallazgos que uno va obteniendo, ir definiendo cada idea, cada momento. Si yo tengo una idea clave o de interés, subrayarla. Alguna frase importante que es significativa, subrayarla. En una entrevista, si el entrevistado me dice algo que no había escuchado, subrayarlo. Entonces, ¿por qué? Porque esto, dependiendo de cómo se va a hacer el análisis de los datos, puede ser importante. Entonces, tenemos el escrito, digamos, directo, que, eh, digamos, con lápiz y cuaderno, eh, hasta pasar a una grabación. Entonces, si grabamos, hay un, hay un momento que hay que transcribir y ahí tenemos que ir viendo lo que hemos anotado con lo que se ha grabado. Coincide, seguramente coincide, pero lo importante es que tenemos anotadas las ideas centrales, las palabras clave, y que esto nos va a ayudar para poder, en el análisis, seguramente categorizar. ¿De acuerdo?
Entonces, son todos estos elementos que es parte de la observación. No es que, digamos, uno dice en la etnografía yo observo y eso es todo. No, no, no. La observación una, una técnica que se puede utilizar en la etnografía. Además de la observación, yo puedo utilizar otros elementos, instrumentos que me pueden ayudar a la observación. ¿Ya? Entonces todo esto se va conjugando para obtener resultados importantes. Yo les mencionaba hace un tiempo que eh, estudios, por ejemplo, bueno, hay diversos estudios sociales, por ejemplo, tenían una investigación que se le hizo a algunos familiares de sobrevivientes del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y el investigador fue tan, digamos, responsable con su investigación que se fue a vivir con uno de estos parientes para tomar el detalle de todo lo que él podría rescatar de cómo vivían eh, estas personas post-guerra. Entonces, a esos niveles se remonta la etnografía. ¿De acuerdo? Bueno, el tema del análisis de datos, ¿no? Implica codificación temática, identificación de patrones culturales y construcción de descripciones narrativas profundas. Entonces, desde ese punto de vista, como se está elaborando de esta manera esta investigación, se toma lo que uno escribió, si yo subrayé esas palabras, subrayé las frases de interés, eh, tomé en cuenta una idea que quizás dio el entrevistado. Y todo eso es material para poder eh, ir a lo más profundo de la investigación. El análisis depende mucho de cómo el investigador lo tome. Yo lo puedo tomar, digamos, quizás haciendo mi transcripción, teniendo mi apunte y desarrollando estos análisis. Y lo puedo hacer mecánicamente, en donde me voy a demorar, sí, pero también puede ser muy efectivo ese análisis. También están los software, como les mencioné también en algún momento, que hacen todo el trabajo hasta la transcripción. Entonces, hay distintas formas de hacerlo y pueden ser valiosos. Por último, tenemos la entrega de informes y en donde incluimos todo lo que hemos recogido, ¿no? Entonces, bueno, un paréntesis que es importante mencionar, un paréntesis a este tema. Cuando nosotros hacemos investigación, eh, y creo que lo mencioné anteriormente, pero es bueno mencionarlo ahora también, es siempre se parte de un proyecto investigativo. Ahí hay pautas, hay estructura y se sigue esa estructura. En la investigación cualitativas, por sus características que es flexible, va a responder a un patrón de informe, seguro, pero no es tan rígido como el que uno puede hacer en la investigación cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, este proyecto de investigación tiene ciertos parámetros en donde presentamos eh, los temas, la metodología, eh, cronograma y quizás presupuesto. Y luego de eso, nosotros en la ejecución del proyecto vamos a tener resultados, vamos a hacer el análisis y vamos a tener que eh, discutir esos resultados, ¿cierto? Y luego colocamos nuestras conclusiones. Pero eso va en un informe y ese sería el informe final.
al que se refiere en este punto 4. ¿Ok? Es para que dejar en claro esto, ¿no? Bueno, este método tiene algunas ventajas. Por ejemplo, profundidad contextual. Permite comprender comportamientos, normas y creencias en su contexto real, que es evidente. Perspectiva, la perspectiva se centra en la visión de los propios participantes. ¿Ok? Flexibilidad metodológica. Un poco lo que se menciona. Permite adaptar el enfoque según lo observado con el campo. ¿Ya? Capacidad para revelar lo no dicho. Eso es importante. Descubre prácticas culturales implícitas o inconscientes, que no están a flor de tierra, sino que lo va descubriendo mediante la investigación e indagación. ¿Ya? Aporta riqueza narrativa, genera historias valiosas para la teoría y la práctica. Esas son las ventajas. Desventajas. Demanda mucho tiempo, requiere una presencia prolongada en el campo. Claro, si hacemos un seguimiento, hacemos una etnografía de largo aliento, sí va a tomar tiempo. Acceso complejo, a veces difícil ser aceptado por el grupo investigado. Es verdad eso. Se tiene que negociar. Riesgo de sesgo del investigador. El involucramiento puede afectar la objetividad. Cierto, es verdad. Es lo que mencionaba sobre esta bitácora que debiera usar el investigador para ir viendo los prejuicios que tenga el mismo, ¿no? Generalización limitada. Los resultados son contextuales y no siempre aplicables a un grupo o a una población en particular. Ética compleja, el consentimiento, la confidencialidad y la reciprocidad debe cuidarse rigurosamente. Sí, eso es bastante, eh, digamos, importante porque en estos estudios siempre hay, bueno, la universidad tiene la comisión de ética. Entonces, cuando uno presenta un proyecto, le exigen esta parte de la ética, ¿ya? Y si hay relación con algún grupo, tienen que dejar, digamos, un tipo de permiso que en el fondo es un consentimiento que permita hacer la investigación, como en las unidades indígenas, ¿no? Y eso, bueno, espero que les sea, digamos, fructífero estudiar lo que está acá y lo que hemos mencionado. Sobre eso serán las preguntas. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.